Hoy quiero hablar de algo que nos lleva rondando y atacando y molestando la vida a los seres humanos desde el mismo comienzo. La causa por la cual nuestra caída como seres humanos se produjo. Tremendo, ¿no? Y todo tiene que ver con algo que me preocupa muchísimo, que es nuestra mente. Cuidar nuestra mente. Estamos viendo con asombro, no con sorpresa, porque esto es una guerra avisada, ¿no? Es algo que ya tenemos anunciado de antemano, ¿no? Hace mucho tiempo, de siempre. Porque desde aquel momento, pues Dios ha tratado por todos los medios, a través de su ley, a través de sus profetas, sobre todo a través de Cristo. Concienciarnos de que tenemos que tomar medidas. Y esas medidas las tenemos que tomar nosotros. Evidentemente estoy simplemente recordando qué es lo que le pasó en primer lugar a Eva y que luego se trasladó a Adán. Su mente fue cambiada. Ellos tenían claro un pensamiento, que Dios era su Dios, que Dios era bueno, que Dios cuidaba de ellos, que Dios tenía perfecto control de todas las cosas. E inmediatamente, cuando Satanás interviene, llamado la serpiente antigua, y Satanás, etcétera, etcétera, es el enemigo que se ha declarado nuestro de Dios desde el momento en que cayó. Y nuestro desde el mismo momento en que nos vio cómo nos estaba haciendo el Señor. Parte del engaño, de las mentiras que se han introducido, violando todos los principios y todas las cosas imaginables, es que la propia ciencia ha sido violentada, tratando de establecer como una norma principal una teoría. Si tú miras en la ciencia, en libros, internet, te vas a dar cuenta que la evolución es una teoría. Y las teorías nunca, y todos los que estáis aquí, universitarios, sabéis perfectamente que una teoría, pues no es más que eso, una idea lanzada al aire, algo que parece lógico, pero su parecer, evidentemente, pues la propia ciencia sabéis que lo ha desmontado absolutamente. Porque hay una rama de la ciencia que, además por causas no sanas, evolucionó para demostrar algo que al final también se frustraron, y es la genética. La genética es una losa, es una espada sobre el cuello de los científicos, porque demuestra cosas muy claras. Hace poco han llegado a la conclusión, fíjate, casi 6.000 años después, no se dan cuenta de que procedemos de dos personas, todos los seres humanos, procedemos de dos personas. Por supuesto, no van a decir que fueron Adán y Eva, ¿no? Eso sería ya demasiado, ¿no? Pero la ciencia genética ha demostrado que venimos de dos personas. La ciencia genética ha demostrado que es imposible el salto genético. O sea que un pato no se puede convertir en un león, ni una ballena en una vaca. Es imposible por la ciencia, pero ahí está todavía la enseñanza, porque la idea es seguir confundiendo al ser humano. Porque aquellas palabras sutiles trajeron confusión a una mente que en principio era pura, nada absolutamente había interferido en su pensamiento, nada. Y fue la primera intromisión, pero claro, logró un éxito rotundo y fue acabar con las condiciones en las cuales Dios le había creado. Recuerda, él se puso muy mal, Satanás, muy celoso, cuando vio que, bueno, todo lo creó Dios, eso está clarísimo, ¿no?
es la posición científica absoluta, la creación, no la evolución. Eso es una estupidez. Pero se puso muy celoso cuando, después de ver cómo había hecho todas las cosas, cuando crea al hombre, al ser humano, viene él personalmente. Ya no da una orden desde el cielo, desde su trono, desde el lugar donde esté, hablando y dando la orden de que se haga la luz, de que se hagan los animales, los peces, las aves. Cuando nos hace a nosotros, la cosa cambió. Lo dice la propia Escritura, que Él vino. ¿Por qué sé que vino a la tierra? Pues porque tomó de la tierra, de los elementos de la tierra, componentes para crear aquel cuerpo. Primero el de Adán. Ya sabes que Adán, Edén, Edom, son palabras, ves, que tienen un gran parecido y todas tienen que ver con el color rojo. Y Adán básicamente significa tomado de la tierra. Porque con esos elementos que hay en la tierra, los cuales, pues bueno, ya os he dicho muchas veces, los que ya tenemos cierta edad, tenemos que estar tomando componentes de la tierra para que nuestra salud se mejore, ¿no? Tomamos hierro, calcio, zinc, bueno, somos una chatarrería ambulante, literal, ¿no? Porque tenemos que tomar cosas de la tierra, porque de la tierra fuimos tomados. Bueno, molestó tremendamente porque sabía que íbamos a reemplazar a Él. Él mismo cayó y vio cómo hizo un reemplazo y trató de destruirlo. Y lo hizo. No destruirnos, porque aquí estamos, pero sí de acabar con las condiciones iniciales perfectas que teníamos. Hoy estamos todavía en la lucha. Evidentemente la batalla principal la ganó Cristo, no tenemos ninguna duda, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos todavía que pelear diariamente contra muchas situaciones, porque la misma estrategia que usó al principio, pero quizá mucho más reforzada, está usando al final. ¿Por qué? Hombre, porque al principio era 1 o 2, ahora somos miles de millones. Por supuesto, tiene que emplear más argumentos, más astucia, más componentes, vamos a llamar, de esa misma astucia, porque lo que hoy estamos enfrentando es una batalla muy fuerte contra nuestra mente. No sé si habréis oído, yo supongo que sí, hablar de esa cultura que se llama woke. ¿Habéis oído? Bueno, ¿qué es eso? Básicamente es esa batalla contra la mente. ¿Por qué? Porque la división es la estrategia de Satanás. Dividir es hacer de una cosa 2. Y sobre todo habla de la visión, o sea, de lo que uno tiene que tener muy claro y muy preciso frente a sí. No sé si tú has llegado a estar, yo he sido mucho tiempo atrás, ¿no? Hace muchos años, cuando era joven, me gustaba caminar por las montañas. ¿Cómo decir? Ayer hicieron los jóvenes, ¿no? Hoy estarán con agujetas. Y llega un momento en que tienes que tomar una decisión porque hay una división, 2 caminos. Tienes que tomar uno. Es un lío. Si no sabes bien por qué camino ir, te puedes equivocar, ¿no? Bueno, esa encrucijada de caminos la tenemos permanentemente. Pero siempre habrá alguien, Satanás y todo su equipo y todo su montaje, que va a tratar de desviarnos, de hacer que aprobemos algo, que nosotros en nuestro interior aprobemos algo que es malo, pero nos lo va a presentar siempre como bueno.
ha logrado engañar. Y esta ideología woke, claro, yo ni sabía muy bien qué era eso, pero he estado averiguando un poquito qué es eso. Y resulta que está basado en los principios que hace un par de siglos comenzaron en la humanidad, que es la lucha de clases, el comunismo. El comunismo. ¿Qué planteaba la lucha de clases? Un enfrentamiento, una división. Aquel principio solamente era que los patrones son los malos y los obreros las víctimas o los buenos. Pero resulta que el término woke ahora engloba mucho más. Ese enfrentamiento, esa división, se ha llevado a todos los niveles, a todos, a todos. Y estamos infectados en todos los sistemas educativos y de vida precisamente por esa división. Llegando a lo más absurdo que yo he podido comprobar, y es que en ese término woke, esa mentalidad que están estableciendo en las escuelas, recuerda que los niños entre los 0 y los 5 años, 7 años, son una esponja que absorbe todo, ¿no? Están aprendiendo. Por eso los comunistas son los que han tomado, no es que quieran, ya han tomado la educación infantil para impregnar en ellos su maldad, esa división, para enseñarles desde muy jovencitos que no sepan ni lo que es. Si son niños, necesariamente tienen que ser niñas. Y si son niñas, necesariamente tienen que ser niños. Pero la gente está inerte y está absorta en otras cosas y no se da cuenta de eso. O sí, pero quizá ahora ya es tarde para tomar una decisión. El caso es que, fijaos, la más absurda de las divisiones. Los gordos son las víctimas y los demás somos los opresores. Hay una nueva ley que es una nueva tendencia que es la gordofobia. Imagínate a dónde hemos llegado. ¿Qué hace eso? Enfrentar. Y ese término woke aglutina muchas cosas, muchas. Esta es la más absurda quizá, pero todo han logrado enfrentarlo, aplicando aquel mismo principio. Unos son las víctimas y otros los agresores. La más básica, la que llevamos ya tiempo viendo delante de nuestros ojos, es que las mujeres son las víctimas, los hombres los agresores. Y han logrado convencer a la sociedad entera, prácticamente. Entera no, porque nosotros, pienso que no estamos convencidos de eso, ¿no? Entonces, todos estamos enfrentados unos con otros. Lo vemos en nuestra política, por ejemplo. No hay manera de que los políticos se puedan poner de acuerdo. No hay manera de que incluso la cultura religiosa se puedan poner de acuerdo. Nada se puede poner de acuerdo porque esa cultura woke viene para dividir, separar y enfrentar. Porque hoy, pues oyes a algunas personas que se llaman feministas y bueno, llegan a decir que les sobran los hombres, que no valemos para nada, etcétera. Pero, ¿dónde han metido eso? En su mente. Un trabajo bien hecho, un trabajo laborioso, que se ha hecho sin prisa, pero sin pausa, logrando ese enfrentamiento. Ya, confusión, claro que la hay, pero bueno, yo puedo estar confundido, no estoy de acuerdo con algo, pero nada más. Pero es que lo que ahora se está haciendo es enfrentar, o sea, que haya lucha. ¿Recordáis? La base del comunismo era la lucha de clases. Ahora es la lucha de todo contra todo. ¿Ha infectado la Iglesia esa mentalidad? Sí, claro que sí. ¿Estamos bajando la guardia
la Iglesia del Señor? Naturalmente que sí. El Señor lo advierte constantemente. Y por eso no podemos tirar la toalla, rendirnos. ¿Y cuándo tú te vas a rendir? Cuando no eres consciente de un problema. Si tú eres consciente, si tú estás bien posicionado, pues enfrentarás ese problema. Y es precisamente lo que queremos hacer. Cuidar la mente. Cuidar nuestra mente. Lo dice el Señor en Proverbios capítulo 4, en el versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada. O sea, lo más importante, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ya sabemos, y lo he explicado en multitud de ocasiones, que cuando habla de corazón no está hablando evidentemente del órgano físico, sino que está hablando de una comparativa con la mente, dándole la misma importancia y relevancia que el corazón. El corazón en el ser humano es vital. Si funciona, vamos bien, el día que deja de funcionar se acabó la vida. Bueno, ese es un término para que entendamos la importancia de lo que en la Biblia también se conoce como alma y que en los términos modernos definen como psiquis, el aspecto psicológico. Psiquis es el alma. Por eso está diciendo, y puedes leerlo, guarda tu psiquis, guarda tu mente, guarda tus sentimientos, guarda tu voluntad. Sobre todas las cosas, es lo más importante, no hay nada que pueda compararse con eso. Nada, absolutamente. Y fijaos, un reflejo lo encontramos en la palabra, en Isaías, el capítulo 5, muy temprano en su revelación, el Señor le muestra a Isaías algo que no sé si ya ha ocurrido, yo creo que sí ha ocurrido en todos los tiempos, ¿no? Es algo que se ha repetido, porque recuerda, estamos hablando desde el mismo origen de la humanidad y las consecuencias graves que causó ese engaño que entró por la mente. Por la mente. Y dice Isaías capítulo 5, a partir del versículo 20, hay, y la palabra hay significa exactamente mismo lo que tú crees. Hay dolor, quebranto. Está diciendo, van a tener mucho dolor y mucho quebranto a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy por hoy, ya sabéis, y el woke tiene eso. Ahora, nosotros somos los malos por ser heterosexuales. Malos, malísimos. Y las víctimas y los buenos son los homosexuales. Hay una ley que así lo dice. Cualquiera de nosotros heterosexual es en principio un criminal, un enemigo. Y los buenos son los homosexuales. A lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Pero no se trata solamente de una idea, de un pensamiento, sino de una ley. Estoy hablando de que se escribió en leyes, que somos malos todos los que no somos homosexuales, los que no son homosexuales, perdón. Eso es lo que hay. Igual que los hombres son malos, varones, por ley. Por ley somos malos, somos delincuentes, somos carcelables. Y las pobres víctimas, las mujeres, son las buenas, las que pueden hacer lo que quieran porque ellas son las que tienen siempre la razón. Eso no es una incongruencia en sí mismo, porque se ha perdido, por supuesto, el respeto a la ley de Dios, pero también a la ley natural, cosa que antiguamente tomaban en cuenta y que hoy absolutamente nadie se atrevería a hablar de ello siquiera. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea,
el mundo al revés. Hoy Isaías diría, woke. Todo cambiado, todo enfrentado, todo enemistado, todo en lucha, unos con otros. Pero eso es una cosa de la mente. Ay de los sabios a sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Porque yo no soy llamado a ser prudente delante de mí mismo, porque yo puedo confundirme, y de hecho se confunden muchas personas creyendo que están haciendo lo mejor, excelente, y están cometiendo verdaderas atrocidades. No puedo ser prudente delante de mí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Hoy esto se amplía mucho más que el vino. Los que justifican al impío. Vamos a ver, hoy tiene más derechos otro woke, los presos que los libres. ¿Sí? Los delincuentes que están presos tienen más derechos que la gente libre. Justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Porque, recuerda, los varones no tenemos derechos. Es impresionante, pero es real. Los heterosexuales no tenemos derechos. Y así podía irte nombrando hasta los flacos. Yo estoy a medio camino. Hoy, con respecto a los gorditos, no tenemos derechos. Ellos son los que tienen el derecho. ¿Te das cuenta? Increíble, ¿no? Pero hay mucha gente que no se da cuenta de esto, por eso yo estoy hablando y trayéndolo en lo que estoy reprendiéndolo. No le estoy gritando, le estoy reprendiendo, que es exponiéndolo. Para que, por lo menos nosotros los cristianos, y específicamente nosotros de la comunidad cristiana integral, nos demos cuenta de esta terrible realidad. Versículo 24, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo, o sea, cualquier fueguito, ya sabéis, cuando está en verano todo seco, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ley, palabra. ¿Qué estamos entonces tratando de entender? Que es la palabra, es la Biblia, en definitiva, para que no te compliques, la única que puede poner cordura dentro de esta locura. Ahora, bueno, se ha logrado despedir a Dios de casi todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Le hemos dado la liquidación, vete. Parece ser que con la nueva presidencia de los Estados Unidos, al menos en los Estados Unidos, y no sé por cuánto tiempo, volverá otra vez las Biblias a las escuelas, se volverá a orar, cosa que hicieron siempre. Y por eso fueron la primera potencia del mundo, no porque sean más listos. Si tú ves un americano promedio, te parecerá un poco tontito. No tienen ni idea. No saben ni dónde está España. No saben dónde está nadie. Solo ellos. Bueno, pero fíjate, a pesar de esa, como diría Javi, de esa tontuna, lograron ser los número uno. ¿Sabes por qué? Porque se buscaba a Dios. Era prioritario. Todavía, esto que estoy hablando es porque era una cosa generalizada. Pero precisamente en este congreso, en este tiempo que hemos estado ahí reunidos por los pastores de Mundo de Fe, nos hemos dado cuenta, yo hablo por mí, que todavía no ha muerto esa esencia de bondad, de benevolencia,
de fuente de bendición que Dios puso sobre los Estados Unidos. Porque el último predicador, yo sinceramente, y se lo dije a Emma y se lo he dicho a varios, cuando lo estaba oyendo, estaba pensando para mí, este tío nos está metiendo una trola, eso que está contando es imposible. Pero no, porque ya acostumbrado a esta limitación en la cual vivimos, porque estamos muy limitados, de lo que hablaba aquel muchacho joven, aunque ya tiene varios hijos, pero joven, muy buen predicador, él dirige una ONG que ni me acuerdo cómo se llama, cristiana. Y claro, yo porque decía, esto es fantasía, no es que fuera una trola, sino fantasía, esto no es real, este nos está metiendo aquí un cuento. Porque hablaba de las cifras que esa ONG cristiana dirigida por él manejaba. Y por ejemplo, nos contaba que en no sé qué país de Latinoamérica pagó la deuda médica de 88.000 personas. Pagada, y no sería consultas a 3 euros, no. Que en no sé qué campaña habían recaudado para sus multitud de obras sociales 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. Y decía, Señor, es que esto parece una fantasía. Aprovecho para deciros algo. Todavía no salgo de mi asombro. Cuando hablamos de una ayuda para Israel, no es que la necesiten ellos, la necesitas tú. Tú eres que necesitas esa ayuda. Dársela a Israel. Porque la Biblia dice a Abraham y a su descendencia, al que te bendijere, yo bendeciré. Pero al que te maldijere, yo también maldeciré. Entonces la ayuda para Israel la necesitas tú. La Iglesia ha cumplido su papel. Y las cifras recaudadas entre 600 y pico, cerca de 700 personas. Cuando me iban pasando los informes, y todavía digo, algo está fallando. No podemos recoger 5.000 euros entre 700 personas. Cuando tiempo atrás, nuestro autobús, cuando íbamos en conjunto, recordáis, con todos los del CENTI, solo el autobús de España, el autobús que son 50 personas, recaudamos 11.000 para dejar una ofrenda en Israel. Un autobús de 50 personas. Y hoy 700 personas no hemos logrado recaudar más que entre 5 y 6.000 euros. Te han engañado. Te han engañado. Estás literalmente en la olla. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Se te olvidó eso? ¿Se te olvidó eso? La Iglesia cumplió su papel. Tranquilos. Mandé 4 veces más de eso. Porque me daba vergüenza mandar eso. Nosotros que decimos que amamos a Israel, terrible. Y te lo estoy diciendo para que te tientes la ropa. Tu salvación, como es de Cristo, tranquilo. Pero tu vida aquí, puede ser perjudicada. Porque al que te bendijere, yo bendeciré. Y ese es el secreto, uno de los secretos de nuestra iglesia, de que nos vaya bien, de que tengamos bendición, que bendecimos a Israel. Y bendecir no es como una vez organizé una reunión de pastores y fueron bastantes, pero a mí me daba vergüenza,
porque la idea era precisamente poder ayudar a Israel. Yo creo que no necesitaría nuestra ayuda para nada, pero repito, nosotros sí. Tú sí te necesitas ayudar, porque tú eres el beneficiado. Yo bendeciré. ¿Y quién dice eso? Israel, no, es Dios el que te va a bendecir. Y estás cerrando la puerta a una bendición. Y todos los pastores oraban por Israel, cosa que es mentira. O sea, según lo estaban diciendo, eso sí que digo, esto es una trola. Claro, están ahí delante del embajador, porque fue en casa del embajador de Israel. Que sabéis, cuando el gobierno israelí en España habla de los cristianos evangélicos, ¿sabes quién es el único? Este que está aquí. Enrique Pavón García, Emma Castro Urdaneta y la comunidad cristiana integral. Para los judíos, el mundo evangélico se reduce a nosotros. Créemelo. Porque a nadie llaman, y por eso los llevé a los pastores, digo, bueno, mira, hay más. Y además yo no tengo ninguna dirección sobre ellos, aquí están. Pero mira, hasta ellos yo creo que se dieron cuenta esa barbaridad. No, sí, oramos por Israel. ¿Qué vas a orar por Israel? Ni te acuerdas de Israel. Bendecir es soltar pasta. Dirás, a los judíos que son ricos, bueno, habrá algunos judíos ricos, hay otros que no. Pero estamos hablando de la promesa, de la palabra de Dios. ¿Ves la mentalidad? Ya te engañaron. Los judíos son ricos. Y entonces no hay que darles nada, más bien a ver qué le quitamos. Ya te engañaron. ¿Hubo qué? Y los han... por cierto, ellos son los malos y todos los demás, los agresores, son los buenos. Otro walking. Todo es así. Todo está funcionando así. Y después de este regaño, que es real, os lo estoy diciendo, y por favor pongamos remedio a eso. Pero poner remedio es que te rasques el bolsillo. Yo no necesito eso. Israel quizá tampoco. Ahora, la verdad, están teniendo un gasto enorme. Pero el Señor es ayudador. Pero es que no está hablando de que Él solo haga la bendición directa, ¿no? Dice, está hablando a las personas, a nosotros, al que te bendijere, yo bendeciré, dice Dios. ¿Quieres bendición? Ahí tienes una fórmula. No deseches esa fórmula, porque todo pues está siendo condicionado, cambiado, y os decía que la iglesia está muy infectada. Hasta hace poco, y todavía habrá ciertas ramas de la iglesia protestante, evangélica, como la queramos llamar, que están creyendo que ellos, la iglesia, está reemplazando a Israel. O sea, que Israel, como si no existe, ahora los únicos que cuentan es la iglesia. Eso es mentira. Es una falsedad, pero también manipuló. Quiero que te des cuenta que es que siempre se manipula todo. Y dirás, no, a mí no me manipulan. Pues yo te diría que sí. Te acabo de poner un ejemplo. Una gente generosa como nosotros, como esta iglesia. Una gente que hemos mostrado y demostrado infinidad de veces que nuestro corazón es de dar. ¿Recuerdas? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién recibe? Un pobre. ¿Quién da? El que tiene. Y nosotros somos más bendecidos porque siempre hemos dado. Y me asombró ese frenazo en seco. Digo, algo está pasando. Algo está pasando. Pero es este asunto el que estamos hablando. Porque ya no solamente estoy hablando de esa ideología de género malvada que ha logrado impregnar toda la sociedad, toda, sino que estamos hablando de la iglesia también. Y es la iglesia la que tiene que cuidar su mente. Entonces tú no puedes aceptar las mentiras de Satanás, sino las verdades de Dios. Y la verdad de Dios es la que te acabo de repetir varias veces. Génesis capítulo 12, versículo 3. Esa es la que te he repetido. ¿Qué quiero decirte con esto? Que para que tú te mantengas sano, tienes que empezar a tener en tu mente la palabra de Dios, como acabamos de ver. Porque todo lo que no sea
y lo dice el Señor en la última parte del versículo 24 de lo que hemos leído de Isaías 5, dice, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y dirá, no, yo no he hecho eso. Lo acabas de hacer. No has creído que Dios te podía bendecir. Si no has creído las mentiras, porque hay cristianos que creen que ellos son los malos. Con esto estoy queriendo decir que sean santitos y buenos todos. No, ni muchísimo menos. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de lo que Dios dice. Porque también nosotros, aquí, los que estamos entre todos, nosotros aquí, juntitos, si tuviéramos que aplicar ese mismo criterio, ¿hay alguno bueno aquí? ¿Alguno no hubiera sido reo de muerte? Ninguno. Por tanto, cuando se aplica ese principio para nosotros, de que Dios en su bondad y su misericordia no nos juzga por nuestros pecados ni nuestro pasado, pues tampoco a Israel, que comete multitud de errores, pero ellos son el pueblo escogido. ¿Y quién lo escogió? Dios. Reacciona, por favor. Hay muchísimas cosas más que ha logrado engañar y subyugar la mente, causando, pues eso, un daño que trataremos de que no sea irreversible. Y digo trataremos porque, a ver, si no tomamos medidas adecuadas, podemos estar siendo arrastrados, pero violentamente, hacia ese punto. ¿Cómo funciona esto? En Mateo 13, versículo 24, capítulo 13, versículo 24 de Mateo, le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante, o sea, para que lo entendamos, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino, ves que un hombre sembró y dejó al cuidado de los hombres, nosotros, y dormíamos. Y vino su enemigo, ya os hablé de quién es su enemigo, y el nuestro, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cizaña es parecido al trigo, pero no es trigo. Cuando salió la hierba y dio fruto, o sea, ya estaban crecidas, entonces apareció también la cizaña, pues para sorpresa de los sembradores, ¿no? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Ellos mismos habían sembrado, nosotros mismos estamos sembrando. Perdón, palabra, buena semilla. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pues Pedro recuerda que le dijo al Señor una vez que pilló a unos por ahí, le dije, ¿quieres que ore para que caiga un rayo y los mate? No. Nosotros no hacemos eso. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. O sea, Dios no quiere que ni uno solo sea perdido, confundido. Dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Claro, esto explica por qué. Dice, bueno, ¿por qué no se ha acabado ya todo esto? Tranquilo, primero tranquilo, se va a acabar. Tenemos la palabra que dice que se va a acabar. Pero es que Dios permitió esto, ha dejado que la cizaña crezca junto con el trigo, por diferentes razones. La más importante, probar nuestro corazón. Probarlo no ante Él, sino ante nosotros. Probar nuestro corazón. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged
el trigo en mi granero. Maravillosa propuesta. Más adelante explica, el Señor mismo da una explicación de todo esto a partir del versículo 37, 36 le preguntan entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo, porque se la estaba diciendo a todos y los discípulos pues no entendieron nada, por lo que se ve. Dice, a ver, explícanos un poco mejor esto. O explícanos esto porque la verdad que estamos en tinieblas, no hemos comprendido. Y el Señor se lo explica, el Señor Jesús dice, respondiendo a él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Él. Ahora, desde hace 2000 años, nosotros somos sembradores, que vamos a sembrar. Aquí mismo, en este capítulo, está la famosa parábola del sembrador, la que cayó en el camino, entre piedras, entre espinos y en buena tierra. Bueno, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Ese dicho andaluz de que todo el mundo es bueno no es mentira. No, todo el mundo es malo. En principio. Porque la maldad... Bueno, lo que estamos viendo yo también miro ahora las noticias de la reacción que hemos tenido con la cuestión de Valencia y yo digo, ¿pero qué está pasando? ¿Dónde vivo yo? Este no es mi país, el que yo conocía. Esto es otra cosa. Woke. Los de derecha son malos. Los de izquierdas son los buenos. ¿Entiendes? Y hay enfrentamiento. El enemigo que lo sembró, porque los de la cizaña son otra semilla. No es trigo, es cizaña. Otra simiente. Hace tiempo retiré y abandoné algo porque a algunos le trajo confusión. Pero si lo piensas bien no tiene que tener ninguna confusión, porque está aquí. Hay cizaña en la tierra, hombres y mujeres que son cizaña, y hay hombres y mujeres que son trigo. Hay una simiente de Satanás y una simiente de Dios. Ora. Tú solito, porque tú sabes orar. El enemigo que la sembró, el diablo, la siega el fin del mundo y los segadores, los ángeles. Por eso, claro, en la iglesia no debemos estar haciendo esa labor de segadores porque no somos los segadores, somos los cosechadores, los que siembran, pero no los que cosechan, porque son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, que a veces los conocemos por nombre y apellidos, y a los que hacen iniquidad, que también se conocen por nombre y apellidos, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes, palabras que te sonarán porque se mencionan en otros textos y nunca para bien. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice algo importante, el que tiene oídos para oír, oiga, porque precisamente sabes por dónde entra la información, por nuestros sentidos, a nuestra mente, por los oídos y por los ojos. El tacto, el olfato, el gusto, tienen su papel, pero lo más importante es los oídos y los ojos. Estamos siendo constantemente bombardeados. Porque hay mucha gente simple, no lo voy a llamar inocente porque no son inocentes, simples. Gente, como decimos en España, ¿qué tipo de gente? ¿Dónde va Vicente? Pues donde va la gente, sin criterio, sin personalidad. Y hay muchos. Y empiezan a decir, oh, los hombres son malos.
Los hombres son malos, son unos agresores, son unos asesinos, matan mujeres. Y los descerebrados dicen, sí. Ellos no matarían una mosca, pero es un hombre, un varón, y se llega a creer que es un asesino en potencia. Porque eso es lo que están diciendo. Eso es lo que está aquí, ahora sobre el tablero. Fijaros lo importante entonces que es tener una mente sana, correcta. Hay personas, pensamientos que proceden de la carne, de los que estamos exponiendo, pero hay otros que proceden del Espíritu. Así dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne, o sea, los que no tienen nada que ver ni quieren saber nada de Dios, piensan en las cosas de la carne, o sea, de la concupiscencia, la sensualidad. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y hay una serie de versículos que nos ayudarán precisamente a tener esa sanidad. Este es un tema que, si Dios quiere, voy a seguir la próxima semana con algo que es importante, ya lo vais a ver al final. Algo que va a cambiar quizá nuestro concepto de nuestra relación con Dios. Pero Proverbios 23:7 dice una realidad, algo que, fíjate, ya los antiguos griegos, filósofos, ya habían determinado también, se habían dado cuenta que según lo que pensara la persona, así se desarrollaba, así actuaba, así se movía, ¿no? Pero la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es el pensamiento? O sea, según lo que piensa, dice, en su corazón, o sea, en su mente, dice, tal es él. Entonces, la persona que piensa mal, hablo de mal para sí mismo, negativo, es un fracasado. La persona que piensa bien, el positivo, generalmente es una persona de éxito. Es muy importante lo que piensas. Y lo que piensas de ti mismo. Y lo que piensas de los demás. Ante un problema ya sabéis que hay personas que ven un quebranto, una ruina, un horizonte negro, y que ven ante un problema otros, una oportunidad. Y siempre se dice, y es una realidad, que en medio de las crisis, los que ven la oportunidad se hacen más ricos todavía, y los que ven un problema, porque está en su mente, se hacen más pobres todavía. Porque según es tu pensamiento, así eres tú. Mucho cuidado, yo no estoy hablando del pensamiento positivo. Estoy hablando del pensamiento verdadero. Y dirán, pastor, ¿no es lo mismo? No. El positivismo es una actitud, bueno, la verdad que no es buena, porque también causa muchos problemas a la conducta humana. Pero estoy hablando del pensamiento verdadero, o sea, el diseñador. Él nos hizo, lo acabo de mencionar, ¿no? Y tenemos un manual de instrucciones, como todo aparato que se fabrica. Esta cámara, que está delante de mí, las que tengo a los lados, tienen un manual de instrucciones. Si no, no sabríamos ni encenderla. Pero como ya sabemos, si hemos leído el manual, etcétera, sabemos muy bien cómo funciona. ¿Verdad que sí? Bueno, nosotros somos una fabricación también, especial, ya os dije, muy especial de parte de Dios. Y tenemos manual de instrucciones. Este es el manual de instrucciones que nos ha dejado el Señor, para que nosotros nos conozcamos, como pretendía la filosofía griega, conócete a ti mismo. Bueno, si quieres conocerte a ti mismo, pues aquí tienes la Biblia. ¿Sabes quién eres? ¿Quién te hizo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde vas? Te conoces perfectamente en la Biblia. No mediante meditaciones y teorías. No, aquí no hay ninguna teoría, simplemente sabemos quiénes somos, sabemos dónde vamos. Y lo que tenemos que hacer entre medias, que eso es ahora mismo lo que estamos tratando. Pero recuerda, de la manera que pienses, como es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. En Efesios 4:23 dice algo que ya te adelanto. Bueno, iba a decirlo al final, pero ya te lo digo ahora, en la línea que voy a seguir la semana próxima. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una conexión entre la mente y el espíritu. Muy
muy importante. Pero como es largo, lo voy a explicar la semana próxima, porque si no haríamos muy larga esta predicación, y ya sé que no es por el tiempo, porque vosotros amáis al Señor y quisierais estar todo el día con ello, pero también, como ha sido dañado el cerebro, no aguantamos mucha información, y es lo que a veces me dice Emma, pero es que das mucha información, y yo, lo siento, pero... Y es verdad, y cuando te dicen muchas cosas, pues te aturullas. Por eso voy a seguir la semana que viene, conectando la mente con el espíritu. Con este versículo. Pero bueno, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz, estabilidad, sosiego, madurez. Dice, lo hará el Señor, que va a guardarnos en esas condiciones a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. O sea, quiere decir que lo que va a estabilizar nuestras vidas, y no vamos a ser una panda de locos y de locas, es permanecer en el pensamiento del Creador, que por cierto, cuando tú recuerdas todas sus promesas, eso te va a garantizar una mejoría, un bienestar, porque ya no dependes de ti, ya dejarás de ser un mediocre, dejaremos de ser mediocres, simples, como dije antes, para tener un pensamiento claro. Mi éxito no depende solo de mí, sino de Dios. El cuidado de mi vida no depende solo de mí, sino de Dios. Y así empieza a añadirle un montón de cosas de tu vida cotidiana y sabrá que tu bendición, tu prosperidad, tu familia, todo depende de Dios. Hay que poner algo, por eso voy a hablar de la mente, porque a veces hay que romper. O sea, la mente es como un barco rompehielos. Me estoy adelantando ya la semana próxima. Y va rompiendo el hielo, y para que luego vaya otro barco detrás. Pero alguien tiene que romper el hielo. Y esta mente que tenemos aquí, que no sirve solamente para ponerse una gorra, hay que amueblar la cabeza. Antes se iba a las universidades para eso. Por cierto, ¿tú sabes para qué eran las universidades antes? Para formar pastores, siervos de Dios. Las mejores del mundo, hasta el día de hoy, eran seminarios pastorales. Las mejores, Oxford, Cambridge, en Estados Unidos, todas eran seminarios. Ahora, vete tú a hablar, ni sombra de aquello. Aunque quedan muchas sombras como esta que os conté. 1.100 millones de dólares. O sea, todavía hay gente generosa en Estados Unidos. 1.100 millones de dólares. Todavía me froto los ojos, por eso es que además estaba en primera fila, es como si estuviera ahí y lo estaba viendo. Y yo bajaba la vista porque digo, si me mira pensará que le estoy diciendo que es un trolero, pero no era una trola, era una pura verdad. Dejémoslo ahí. Filipenses 4:8 y 9. Por lo demás, hermanos, para amueblar, todo lo verdadero. A ver, es verdadero que los hombres son una cosa y las mujeres son otra, ¿no? Es verdadero todo lo que hemos estado hablando y siempre hay algo que es verdadero. Dos cosas no pueden ser verdades a la vez. Una cosa y la contraria no pueden ser verdades a la vez. Eso es lo que nos dicen. Tolerancia, todo es verdad. No. Una cosa es verdad y la otra no. Pero ese trabajo en la mente, eso que llevamos años oyendo, que carcome, que destruye nuestro entendimiento. Dice, no, todo vale. No, hijo, no, todo no vale. Si valiera todo, pues ya hacíamos lo que fue la ley de la selva. Que en mi carne a mí me encantaría, yo soy un salvaje. En mi naturaleza, yo soy violento, ya lo sabéis. Estaría feliz,
si fuera la ley de la selva, pero no, ni como ser humano, y mucho menos como hijo de Dios. Tenemos que poner la palabra de Dios aquí. Mientras ha estado, las pocas veces que ha estado, y el poco tiempo que ha estado en su plenitud, la palabra de Dios, cómo ha mejorado la sociedad. Si ahora, el mes pasado, de octubre, estuve hablando de la Reforma Protestante, fue un tiempo, y no sé por cuánto tiempo, pero estuvo la palabra de Dios, ¿y qué provocó? Un auge, un dominio. Entonces, claro, ¿quién han destacado? Pues los que saben fabricar Mercedes-Benz y los que no sabemos ni arreglarlo. Aquí. Unos creyeron la palabra de Dios y otros no. No solamente no la han creído, porque si eso fuera así, pero tú sabes que aquí se ha perseguido, matado a muchísimos cristianos de Cristo. Pero se les mataba como si fueran ratas. Pero claro, eso no lo van a decir ellos, que son, por cierto, ahora son los comunistas los que tienen la educación, y antes la tenían ¿quién? Ya sabes quién. Por lo menos hasta este momento, hasta la 1:08, me voy a moderar. Dentro de un minuto no lo sé. ¿Quién tenía la educación antes? Sabemos quién son, no te lo van a decir. 80 millones de personas. 80 millones mataron. Datos. Bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, el ejemplo. Fíjate, yo pertenecía a un movimiento juvenil, no había otro tampoco. Había algo de los Boy Scouts, pero aquí en España era la OGE, Organización Juvenil Española. Y había máximas y consignas, y una de ellas era muy bonita, porque decía, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Fíjate, está muy bien, muy bíblico, ¿eh? Por la palabra yo te puedo convencer, pero cuando me ves a mí hacerlo, te arrastro a hacerlo. Por eso no era tan malo aquella cuestión. La verdad que sí formó algo en mi corazón y en muchos corazones. ¿Sabes que Felipe González era de la OGE? De la Falange. Falange española tradicionalista. Más atrás todavía, en el tiempo y en la intensidad. La Falange no era la OGE. ¿Y cómo cambiamos, no? Esto haced. Por eso, los pastores tenemos que tener mucho cuidado en nuestro testimonio. Todos los cristianos tenemos que ser un testimonio. Porque si tu vecino ve en ti paz, ve en ti coherencia, ve en ti cosas que él no tiene, algún día te preguntará, oye, ¿cómo haces tú para estar en esta situación en medio de esto que estamos viviendo? Sabes que a mí, cuando llegamos a España, supuestamente como misioneros voluntarios, desde Venezuela me refiero, nos enviaron como misioneros voluntarios. Pobre de nosotros, yo no sabía nada ni por dónde empezar. Y estábamos además cohibidos por unas circunstancias, porque yo tenía que trabajar de noche a noche, salía de noche y volvía de noche. O sea, tremendo. Pero lo que no nos dábamos cuenta y luego nos dimos cuenta es que nuestra forma de vida, al cabo de un tiempo no muy largo, todos los vecinos que vivían en nuestro edificio, y además elegimos un edificio bien bueno, porque allí vivía el notario, el director del banco, abogados, se dieron cuenta de que no éramos iguales. Y llegaron a preguntarnos, algunos de ellos, oye, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Porque no sois iguales. Se dieron cuenta, y nosotros pobrecitos estábamos asustados. Se nos había caído el mundo encima, porque no teníamos ni apoyo, ni dirección, ni nada. Estoy hablando al principio, cuando llegamos aquí, hace 35 años. Más. Pero fíjate, nuestra forma de vida,
les cautivó. ¿Está cautivando la tuya a tu vecino? O el día que le digas que eres cristiano dirá, ¿ah, sí? ¿Ah? Yo creí que eran otra cosa los cristianos. ¿Dirá eso tu vecino? ¿Tu amigo? Bueno, y el Dios de paz estará con vosotros. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Me quedan 2 versículos. Te digo para que los chicos se vayan espabilando. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, la mente del Señor es perfecta, no hay que enseñarle nada. Pero la sorpresa, y lo que nosotros tenemos que tomar, es que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, mente. Quiere decir, ¿pero cómo yo conozco la mente de Cristo? Pues en el manual de instrucciones, en la palabra. Por eso hay que leer la palabra, hay que meditar la palabra, hay que memorizar la palabra, hay que vivir la palabra incluso. Y eso es lo que transforma nuestras mentes, en unos casos ruines y miserables, en otros casos más simples que el mecanismo de un chupete, o sea, eres un patán. Y ahora puedes ser una persona inteligente. Sí. Una persona de impacto social. ¿Por qué? Porque te aprendiste la Biblia, te aprendiste la palabra de Dios, ahora tienes la mente del Creador. Y ahora ante un problema, una situación, tú puedes poner la palabra de Dios ahí y va a ser sabia. Y va a traer luz. Y va a traer confort, consuelo, paz. ¿Comprendes? Aunque no sepas leer ni escribir, no es nuestro caso, pero aún yo he conocido gente que sin saber leer ni escribir, porque recuerda, la fe viene por el oír, ¿no? Lo dice Romanos, viene por el oír. Pero es que antiguamente, quiero que sepas que no había Biblias de papel. Sí había, pero una. Entonces la gente que iba el domingo, como estamos aquí ahora, no venía con su Biblia. Ahora tampoco, no venimos con la Biblia. Pero venían a oír, porque solo había una. Entonces era el predicador el que tenía que leer y explicar. Entonces, claro, estaban atentos a ver qué decían. Y claro, gente simple, gente sin letras, eran sabios. Y aprendieron y cambiaron las sociedades en su tiempo. Por supuesto que las cambiaron. Hoy podríamos cambiarlas también. Tenemos todavía la oportunidad. Aunque visto lo que he visto y el panorama profético, no sé yo qué decirte. Pero todavía tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que sentir como Cristo. Tenemos que actuar como Cristo. Porque la tienes. Se te implantó ahí, ¡pum!, de repente, no. Es un trabajo diario, una lucha diaria, un compromiso diario de leer, de estudiar, de memorizar, de vivir la palabra de Dios. Y así es como se han transformado las vidas y se seguirá transformando y se van a transformar las nuestras. Pero no olvides, la forma de pensar de Cristo, tú la tienes. Tú la tienes. Bueno, si la tienes en papel, hasta no te dañará tanto la vista como el teléfono. Pero también me vale. El caso es que la leas. El caso es que te la aprendas. El caso es que la memorices. El caso es que la vivas. Porque la palabra de Dios, según nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es impresionante lo que hace.
Es impresionante lo que hace. Vamos a leerlo juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. Si tú estás escuchando la palabra de Dios hoy, ayer, el domingo pasado, y no has recibido vida, tú no estás escuchando la palabra de Dios. Tal vez estás ahí, pero no has escuchado la palabra de Dios, porque en cuanto tú oyes la palabra de Dios, es viva. Tiene que producir algo en ti, porque esa es su naturaleza. No es informativa, no es ilustrativa, es viva. Es la propia naturaleza de la palabra de Dios, es que nos da vida. Recuerda que la palabra de Dios encarnada es Cristo. ¿Es más vivo? Imposible, porque además es el más vivo porque pasó por la muerte y volvió otra vez. O sea, no hay nadie más vivo que Él. Vivo hablo de vida, de biología. Pero el resultado es la eficacia. Eficacia en el cambio, en tu pensamiento, en tus sentimientos y por tanto en tus acciones. Cuando un grupo mayor de personas está en esta misma situación, cambiando su mente, cambiando su conducta, ese grupo influencia a un mayor número de gente, como lo hemos visto en el pasado. Y claro, cuando hay mucha gente, y os acabo de nombrar ese país que fue hace 50 años, 80, vamos a poner 80, el número uno, no solamente en tecnología, eso era una tontería, Dios les daba la tecnología, cabeza para pensar en la tecnología, me refiero, y ganas de hacer, porque trabajadores son mucho. Bueno, todo eso era un regalo que Dios les daba, por estar concentrados y consagrados a Él. Cuando todavía las mejores universidades del mundo siguen resonando en los oídos, pero casi nadie sabe que eran para formar esos siervos, que luego iban a pastorear las iglesias y a ser los misioneros y a salir por el mundo y predicar el evangelio, a cumplir la gran comisión, y la cumplieron. Los restos, fijaos todavía, 1.100 millones de dólares recaudando una ONG en plena hecatombe de la iglesia cristiana de los Estados Unidos. Porque ahora mismo está en remate, como cuando cierran una tienda. Pero aún así tienen mucha existencia, mucha mercancía. Todavía hay mucha gente que ama al Señor. Todavía hay mucha gente que obedece al Señor. Todavía hay mucha gente que tiene su mente limpia. Están locos de contentos después de estas elecciones que han logrado abrirse por lo menos como cuando estás ahogando y sales y respiras, ¿no? Están así, felices, porque pueden volver a tener a sus hijos con la garantía de que llevan su Biblia infantil o como sea, que van a orar por las mañanas, que van a ser, porque si algo ha dicho el trompeta, Trump, es trompeta en inglés, ¿no? Y menudo socio se ha echado. ¿Sabéis que hace unos meses os dije que Elon Musk había jurado acabar con el movimiento woke? Porque su hijo cayó en sus garras. Y siendo un chico, pues se cree que es una chica. Woke. Confusión. Enfrentamiento. Y le dio tanto coraje que, como tiene tantísimos recursos, ha dicho: yo me propongo acabar con ese movimiento. Yo no te garantizo que lo vaya a lograr, pero que van a recibir un estacazo, porque Trump también. ¿Sabéis quién es uno de los consejeros de los que van a estar en el gobierno? Te lo voy a decir para que lo sepas, que nosotros tenemos ahí nuestra parte de ese orgullito que podemos tener. Se llama Ted, T-H-D, Cruz. Bueno, el padre de Ted Cruz es uno de los misioneros del mundo de fe, de nuestra
denominación. Ted Cruz es un cristiano de los pies a la cabeza, como deben ser los cristianos en el gobierno. Y así se ha ido rodeando de gente que tú dices, ¡oh, qué alivio! ¿Cuánto durará? No sabemos. Pero un alivio ver a toda esa gente que van a enfilar a toda esta otra gente durante un tiempo. Seamos realistas. Pero la palabra de Dios nos dice que no van a tener el éxito que quisiéramos, porque, entre otras cosas, es Cristo el que nos va a traer ese éxito. Y de momento no ha regresado. Bueno, terminamos aquí. Y este versículo que ya leímos, Efesios 4:23, va a ser como la cabecera para seguir hablando de esta mente que tenemos que cuidar y renovar, que es un motor muy importante. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, espíritu y mente, espíritu de vuestra mente. No hay separación, no hay separación. Es más, si fracasamos espiritualmente es porque hemos fracasado mentalmente, porque han logrado influir lo suficientemente en tu mente, en tu manera de pensar, para destruirte. Ya lo hizo al principio, lo sigue haciendo al final. Por eso, por favor, mira, esta semana te propongo, haz un plan de lectura, haz un plan de no corras. Te diría, bueno, vamos a leer toda la Biblia en 3 meses, es posible, pero yo quiero que lo que leas, lo vivas. Os decía antes que conocí a una persona que no sabía leer ni escribir, pero era tremendo cristiano, porque se sabía 4 versículos, pero los 4 los vivía. Los vivía. O sea, vamos a proponernos. Y Señor, sabemos que contamos con tu ayuda porque tú eres el que está poniendo en nosotros el deseo de hacerlo. Nos has abierto, Señor, a algo que muchos ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Cómo bajo nombres con sus siglas en inglés, que muchos ni entendemos, se nos ha colado la antigua serpiente. Está impregnada toda nuestra sociedad en prácticamente todo el mundo con esa ideología destructiva. Aún en la iglesia aceptamos y llamamos bueno a lo que es malo. Y peor aún, llamamos malo a lo que es bueno. Estamos en crisis, aunque nuestra mente hoy empieza a decir no. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo del Altísimo. Yo soy un hijo del Creador. Yo soy sabio. No porque haya estudiado, sino porque tengo la palabra de Dios delante. Tengo el diseño delante de mis ojos. Lo tengo a mi alcance, en mis manos. Por eso mi mente es la de Cristo. Vamos a levantarnos. Ponte en pie, por favor. Haríamos muy bien en repetir y repetir y repetir la palabra de Dios. Repetírtela para que lo oigas tú mismo. Tú mismo tienes que oírla. Lo que tú dices tienes que oírlo. Es muy importante. Porque el diablo te dirá, tú eres un perdedor, hombre. Ahora algunos están pensando, bueno, sí, eso está muy bien, pero ya, como pensaba yo de aquel predicador último, es una fantasía. Y dirán, bueno, sí, está muy bien eso que ha dicho, pero es una fantasía. No, eso es el engaño de Satanás. Repítete la palabra de Dios. Y te voy a hablar de un principio científico. Lo que tú estás hablando, cuando hablas, bueno, es con la intención tal vez de que lo oigan otros, ¿no? Pero es que tú mismo te estás oyendo. Tú mismo te estás oyendo. Y ahora sí te voy a explicar algo científico.
lo que tú oyes de ti mismo también condiciona lo que vayas a hacer. ¿Por qué mucha gente se suicida? Porque se dicen a sí mismos, porque con quien más conversas es contigo mismo. Mi vida no vale nada, no tengo propósito, estoy arruinado, me han dejado el amor de mi vida. Multitud de razones. Empieza a decírselo, incluso sin decirlo, en su pensamiento, con ese pensamiento terminará siendo, ¿no? Y empieza a darle vueltas, y muchas veces, y cuando lo habla es peor todavía, porque sabes que lo que hablas lo vuelves a oír. ¿Lo vuelves a oír tú mismo? Yo me estoy oyendo a mí mismo. Y el cerebro tiene 3 partes. El consciente, según los estudios científicos, muy pequeñito. Por eso hay tanto inconsciente, que es la parte más grande del cerebro. Sigue siendo cerebro, pero la mayoría de nuestro cerebro, nuestra mente, es inconsciente. O sea, no se da cuenta de lo que hace. Y otra parte muy científica y muy importante, que también causa muchos problemas cuando se deteriora, es el subconsciente. Todas esas 3 son mente. Una parte de nuestro cerebro funciona sola. Yo no necesito pensar, voy a inhalar, pienso, ahora voy a exhalar. No piensas eso. Sin embargo, lo regula nuestra mente. Pero hay otras cosas que sí. Pero sabes, eso dice la ciencia, pero yo creo que cuando uno es hijo de Dios, cuando tú te convences de que eres realmente un potencial, porque tienes la mente del Creador, las cosas van a cambiar radicalmente en tu vida. Pero cuando tú te repites y te oyes, se va al inconsciente. No, al subconsciente, perdón. Se va al subconsciente toda la información y ahí se queda. Mediante la oración, mediante la meditación de la palabra, eso tienes que traerlo a tu consciente. Me siento mal, perseguido, pero tú tienes que traer a tu mente lo que dice Dios. No te dejaré, nunca te desampararé. En Cristo eres más que vencedor. Bueno, hay una lista enorme, y yo te diría, ahora lo puedes ver por internet, lista de promesas. Bueno, háblalas. Ponte todos los días la lista y empieza a repetírtela, tu mente la va a oír. Y la va a oír y a oír, a ver si por fin se termina creyéndolas. Que ese es el problema que tenemos los cristianos, porque eso se llama fe. Creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Amén. Vamos a adorarle, porque tú sabes que ahí en las canciones también, como las repetimos, ¿a ti no te ha pasado que se te queda una canción ahí dando vueltas todo el día o parte del día o una semana entera? Cuando es de la palabra, cuando esas palabras están ahí dando vueltas y vueltas en tu mente, eso es muy bueno, muy beneficioso. Como cuando te acuerdas de cuántos han sido pequeñitos aquí, todos, ¿no? ¿Y cómo hacía el maestro antiguamente? Ahora no sé qué hacen. 2 por 2, 4. 2 por 4, 6. Y como un lorito, y repite, y repite, y repite. Al final no te sabías la tabla de multiplicar. Bueno, algunos todavía no, pero se aprendía a base de repetir, y repetir, y repetir. Pero vamos a repetirnos la verdad. La verdad. Y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Adorémosle. Es sabio adorarle. Una decisión magistral. No te imaginas lo que Dios te puede devolver cuando tú le obedeces. Tanto
promesas que se van a cumplir. Se van a cumplir todas. Pero si tú no las sabes, si tú no te las crees en tu vida, no pasa nada. Por eso, por favor, repite y repite y repite la palabra de Dios. Será por eso que dice la Biblia: vosotros hablad con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Que tu mente se llene, se llene y se llene. En vez de la basura walk, se llene de la palabra, se llene de la verdad. Adorémosle.